Puesto a grabar la clase. Ahorita ya está grabando. Ya. ¿Quién es el que está en el micrófono? Déjeme ver para bloquearle. Joven, Matías Mañay, por favor, apague el micrófono. Luchito sigue. Ya le bloqueé. Ya. Entonces, en sí, como les dije, la definición del estudio, debemos contestar estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da? ¿Qué efectos produce? ¿Y cuáles son las causas de los factores que han generado? ¿Ya? Pero en la definición de caso no vamos a poner, ¿cómo se puede decir? Culpables, quien ha hecho, pongamos, decir, el problema del COVID nacional se originó por culpa de China. No, en la definición del caso de estudio no vamos a poner culpables, ¿no? Entonces, vamos a definir solo cuál es la problemática que nosotros estamos haciendo, pero cumpliendo estas preguntas en orden de su redacción. Entonces, eso es cómo vamos a hacer la definición de estudio de caso. Y ahí tenemos la justificación del caso de estudio. Expone los argumentos, las razones por las cuales el estudio es pertinente. Como saben decir, la justificación es lo más bonito que va a ser del proyecto, porque ahí pongo lo que voy a lograr, lo que quiero hacer y lo que quiero conseguir. Pero debe cumplir unas ciertas características, las cuales debe explicar cómo va a solucionar los problemas seleccionados. Redactar cómo influye en corto, mediano o largo plazo. A quién va a beneficiar y explicar el interés o qué quiere usted lograr con su investigación. Entonces, debe explicar cómo va a solucionar el problema seleccionado que ha planteado usted. Redactar cómo va a influir corto, a mediano o largo plazo su investigación o su tema de investigación. ¿A quién va a beneficiar? Incluir el interés o la novedad de su investigación. Entonces, ¿qué voy a solucionar? ¿Cómo voy a solucionar? ¿A qué tiempo voy a solucionar? ¿Y qué quiero solucionar con mi investigación? Pongamos en la convivencia, ustedes encuentran la convivencia que se ha afectado con el COVID-19 en su familia, pongamos, se destruyó la convivencia, entonces usted va a hacer su investigación, va a analizar las causas, los motivos, las consecuencias y cómo usted va a mejorar o va a recuperar la convivencia familiar. En sí, eso es solucionar una problemática. Entonces, es lo que va a tener la justificación. El objetivo de estudio de caso. Se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, construidos de la siguiente manera. Se inicia con un verbo infinitivo, se explica qué hará el estudiante durante su estudio y cómo lo hará. Se plantea un objetivo y dos específicos. En la educación regular van a ser un objetivo general y específicos, pero nosotros como escolaridad inconclusa solo van a redactar un objetivo general. ¿Ya? Este objetivo es el cual debe estar bien estructurado porque en base a ustedes van a hacer su estudio. El objetivo es dónde nosotros queremos llegar, qué queremos conseguir con nuestro caso de estudio que vamos a investigar. El objetivo de general debe estar dirigido a los elementos básicos del problema. Deben ser medibles, observables, deben ser claros y precisos. Debe seguir un orden metodológico. La formulación debe involucrar resultados concretos. Dar alcance a las posibilidades del investigador y los cuales deben ser redactados en verbos infinitivos. Esos verbos asimismo les han de facilitar sus asesores, de acuerdo a su tema utilizará
los verbos para la resolución. Y su objetivo debe responderse las 3 preguntas, que es el qué, el cómo y el para. Esas 3 preguntas debe contestar cuando ustedes formulen su objetivo de estudio. Ejemplo, conocer los efectos económicos ocasionados por el COVID-19. ¿El qué? ¿Cómo? Mediante la investigación a los sectores, a los emprendimientos del barrio tal. ¿Cómo? Para lograr conocer... Apaguen el micrófono. El para lograr identificar o conocer o buscar soluciones para mejorar la economía ocasionada en el barrio tal. Un ejemplo de objetivo, que lo formulé ahorita en este momento. Entonces hay que precisar el qué, el cómo y el para en su objetivo general. ¿Por qué se va a hacer? ¿De dónde va a originar o dónde va a estar lo demás conectado? La demás estudio de caso. Nos vamos al siguiente paso. Eso terminaríamos el primer capítulo, que es estudio. Vamos en el siguiente capítulo, que es marco conceptual, marco metodológico, resultados obtenidos y resultados y análisis de resultados. Ese es el segundo capítulo. ¿Qué es el marco conceptual? Es la definición de los elementos y los términos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, debe definir los siguientes conceptos: emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. Aquí es la teoría o los conceptos que nosotros los que disponen de Internet consultarán de Internet. Los que no pueden basarse lo que han escuchado en la televisión, los que han escuchado en la radio, lo que le dijo el doctor del barrio, lo que le dijo el profesor del barrio, lo que dijo el alcalde en esos temas. Eso puede utilizar como marco conceptual. La teoría que va a sustentar mi investigación o la teoría científica, se puede decir, la que ya está o está escrita en alguna parte. Ya. Pero como en la capacitación que se nos dio, dijo que no podemos obligar a los estudiantes que vayan a consultar a Internet. ¿Ya? Por eso es la explicación que pueden utilizar los conceptos de otras fuentes sin salir de su casa. Pero los estudiantes que utilizan la teoría o tienen Internet, no es que van a ir a copiar control-C, control-V, media página de teoría. Es preferible que copien un concepto pequeño, máximo 39 palabras, para que no tengamos el problema de utilizar las reglas APA o utilizar correctamente, utilizar ese párrafo, y ese párrafo que consultamos de Internet debemos argumentarlo al doble de lo que está escrito. Argumentar en nuestras palabras cómo se está dando. Pongamos en la economía un ejemplo de marco teórico en la economía, en la economía a base del COVID-19. Entonces, ¿qué irá? Primer concepto: COVID-19, coronavirus, la economía en el Ecuador por la afectación del COVID-19, la economía en la provincia, o sería otro concepto, la economía en Tulcán, y específicamente terminaría con su economía en su barrio. Entonces, eso vamos de lo mayor a lo menor, pero sustentados en la teoría que ya existe, como les digo, lo que escuchó en la televisión, en la radio, en las conferencias que dan en televisión, lo que dijo el profesor, lo que dijo el doctor, lo que dijo su hermano que tiene alguna profesión. Eso puede utilizarlo como marco
conceptual. ¿Ya? Entonces, eso es la teoría que van a trabajar ustedes. ¿Ya? No nos vamos a destinar a ir a hacer nuestro proyecto todo al Internet. No es aconsejable en este estudio de caso porque va a ser conciso. Nos vamos al marco metodológico. Ya. El marco metodológico explica la estrategia de investigación que se utilizará para el estudio de caso, el tipo de estudio de caso y su contexto que debe analizarse con cuidado para escoger la mejor metodología. Primeramente debemos identificar el contexto. El contexto se refiere en hacer esos estudios de caso. El contexto es el ambiente donde nosotros vamos a hacer nuestra investigación. Describir el ambiente que vamos a trabajar. Si va a ser bueno el ambiente, no va a ser bueno el ambiente, la gente es colaboradora, pero en sí, así. El tipo del ambiente, el contexto. También tenemos que identificar qué tipos de investigación vamos a utilizar en nuestro estudio de caso. Tenemos tipos de investigación: exploratorio, descriptivos y explicativos. Estos podemos utilizar nosotros para hacer nuestro marco metodológico. Primero tenemos que empaparnos qué son descriptivos y exploratorios. Al principio le dijimos que el estudio de caso va a ser descriptivo. Entonces es preferible nosotros escoger el tipo de investigación también descriptivo. ¿Ya? También podemos utilizar la investigación de campo, la cual se clasifica también en exploratoria, descriptiva, y también se clasifica en otras, pero podemos utilizar la exploratoria y descriptiva. Esos son los tipos de investigación. Nosotros nos empapamos de qué son y explicamos. En la comunidad tal, se apliqué en el estudio de caso tal, apliqué la investigación descriptiva, el cual la realicé de tal forma, como usted la realizó, la investigación descriptiva. Por eso, para hacer el marco metodológico, debemos nosotros primero empaparnos en qué consisten los tipos de investigación. ¿Ya? También tenemos los diseños. También debemos, en una parte debe ir qué diseño de investigación. Eso son todos el conjunto de aspectos que se han de considerar para desarrollar su estudio de caso. En cuál el diseño de investigación se puede definir el tipo de estudio, considerando los niveles de análisis que ustedes han hecho, pero cumpliendo el rol de sin dejar a un lado el objetivo general, como les dije. Para ustedes realizar todo, su objetivo general va a estar ahí. Su redacción debe ir siempre a su objetivo general. Todo tema que haga siempre va a estar ahí, viéndolo el objetivo general. El cual en este diseño de investigación es preferible, podemos utilizar también los métodos de investigación, que puede ser el método de observación y el método inductivo. Pero como va a ser descriptivo, utilizamos más el método de observación, porque vamos a observar o ya observamos, ya tenemos conocimiento, ponemos conocimiento. La observación directa, lo que usted observa, analiza. Observación indirecta, lo que a ustedes le cuentan su vecino sobre su tema. Entabla una conversación con su vecino y dice, así me dicen que la convivencia en el barrio está afectándose. Entonces es una observación indirecta. Eso es como es el diseño de investigación. ¿Ya? Eso es como lo puede estar enmarcado en forma general lo que es el marco metodológico. También en el marco metodológico debemos escoger una muestra y población. Su muestra y población ya la van a tener, se puede decir, definida, porque va a ser su familia, su comunidad o su barrio.
Pero para eso que estamos haciendo, apaguen el micrófono. Pero para cuando hacemos un estudio descriptivo, es importante utilizar el muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona las muestras basadas a su juicio subjetivo en el lugar de hacer la selección al azar. El muestreo no probabilístico es un método menos estricto. El método de muestreo depende de gran medida de la experiencia de los investigadores y comúnmente lleva a cabo mediante los métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. Entonces, yo les sugiero que escojan el método no probabilístico, porque usted va a seleccionar a su criterio de conocimiento de observación de su estudio de caso, va a seleccionar la problemática. Un ejemplo, si usted hace la convivencia familiar por el COVID-19, un ejemplo del caso en su familia, usted ahí va a escoger al azar a su familia o los investiga a todos. No necesariamente necesito una fórmula para calcular, para ver a quién tengo que entrevistar o no. Por eso es preferible el método probabilístico, porque es un método que selecciona las muestras basadas al juicio subjetivo en el lugar de hacer la selección al azar. ¿Ya? Entonces, este muestreo concuerda con el estudio descriptivo, el tipo de investigación de campo y el descriptivo. Entonces, estos temas que vamos, diseño de campo, esto ya también tendrán que hablarlos con sus asesores. Ellos pueden tener otros métodos, otro muestreo, otros tipos de diseños de investigación que sean más acorde a la situación que ustedes están haciendo la investigación. ¿Ya? También en el marco metodológico tenemos que estudiar algunas tenemos que utilizar tenemos que utilizar algunas técnicas o instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son de distintas formas o maneras para obtener la información. Podemos utilizar la información directa, la encuesta, entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos y análisis de contenido. Esas son las técnicas de recolección de datos. Algunos instrumentos que podemos utilizar en esta investigación son que podemos utilizar fichas, formatos de cuestionarios, guías de entrevista, listas de cotejo, grabaciones con celular, con cámara de video y unas escalas de opinión. Y hay muchos más instrumentos de recolección, pero esos son los que les he visto como más sugerirlos para este tipo de investigación que van a ustedes a hacer. ¿Ya? Estos instrumentos, ¿a quién van a utilizar? A las personas que ustedes les van a preguntar o van a consultarles algo o han observado. Pongamos en la grabación, usted le va a consultar al doctor que vive en su barrio, lo va a entrevistar y ya lo puede utilizar. Entonces, utiliza este instrumento. Entonces, las técnicas a utilizar se dice que la observación directa, encuesta, cuestionario, entrevista, análisis de documentos y análisis de contenido. En el análisis documental es lo que ya usted consulta en tal vez documentos en internet, algún libro. Análisis de contenido, ustedes ya pongamos lo que utilizan, escuchan en la radio, en la televisión, los puede utilizar como técnicas de recolección de datos. Y los instrumentos, como les dije, fichas, cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejo, grabadoras, para reunir o abarcar su recolección de datos. Porque es muy importante todo lo que yo observo y analizo, ir anotando en algún documento para posteriormente consolidar esa información. Entonces, eso es como
de cómo son unas partes que deben tener en cuenta, que es el marco metodológico. Después que ya tengo mi información, ya tengo todo en mi cuadernito anotado, todo lo que investigué está hecho a mano, mis apuntes, todo ya tengo en mi escritorio. Ahí viene el análisis de resultados obtenidos, que es la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual, mediante la aplicación del marco metodológico. Si usted no hace el marco metodológico, no puede hacer los resultados obtenidos. Usted tiene que terminar primeramente ese apartado para poder realizar sus obras. A veces hay estudiantes que saben hacer análisis de resultados y el marco metodológico no lo hace. Entonces ahí no tiene lógica. Entonces todo va de la mano. Los resultados obtenidos es, una vez recogida la información a base de los instrumentos como cuestionarios, encuestas, entrevistas, entre otros, comienza el proceso de procesamiento y análisis de datos referentes a las variables de su estudio de caso, porque para su respectivo análisis, en el cual debemos utilizar también unas técnicas de procesamiento y análisis de datos, las cuales son sometidos todos los datos que usted ha investigado. ¿Qué paso harían cuando ustedes ya tienen todos sus apuntes en su escritorio? ¿Qué paso harían primeramente? Primeramente haría una clasificación de lo que tengo. Y luego iríamos al proceso de codificación, ya a descifrar o a unir la información que tengo. Pongamos, clasifico información más importante, información menos importante e información que no me sirve para investigación. Porque incluso todo lo que nosotros investiguemos, algo no nos va a servir, no va a estar concordancia a lo que hemos investigado. Por eso debemos clasificar lo que nos sirve para los resultados obtenidos, el cual debemos utilizar las técnicas que es de inducción, deducción, análisis y síntesis. Lo que debemos hacer es inducir la información que tenemos, deducir lo que es más importante para nuestro estudio de caso, la analizo y saco la síntesis, ya lo que voy a anotar en resultados obtenidos, lo que he identificado, lo que logré conocer, lo que logré analizar. Un ejemplo, hice la investigación de la convivencia por la afectación del COVID-19 en el barrio X. En sus resultados pueden describir que la convivencia se ha fortalecido más en ese barrio. O también puede descubrir que la convivencia se ha roto la convivencia por estar más en contacto familiar o en estar aislamiento domiciliario. Eso yo logré evidenciar en toda mi recolección de información. Ya te estaban viendo lo que estabas haciendo. Eso es, todos en resultados obtenidos, escribir todos los resultados que usted alcanzó a identificar en base a toda la información que usted observó, analizó y recolectó. Ya, ahí está. Con otro con otro... ¿Alguien? No, pero no importa. Don René, por favor, el micrófono. Gracias. Ya, entonces, para tener unos buenos resultados, debemos clasificar y codificar como técnicas. Y inducir y deducir, analizar y sintetizar nuestra información. Cuando logremos tener todo eso, identificamos lo que hemos descubierto y comenzamos a redactar los resultados obtenidos. Un error que saben hacer es que la investigación que le dijeron, eso ponen en resultados obtenidos. No, ustedes deben reunir, unificar toda esa información
y de ahí sacan sus resultados. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Análisis de resultados. Pasamos al siguiente tema, que es, porque no estoy bien, análisis de resultados. Viene otro apartado. Se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del autor. Esta parte es fundamental porque va a ser su criterio personal, su forma de pensar sobre a los resultados que usted ha obtenido. Aquí no le va a decir, voy a preguntarle a tal persona y voy a escribir aquí. Voy a ver lo que dijeron en la tele y voy a poner aquí. No, después que usted ya identificó algunas problemáticas o algunos resultados en su tema, en base a eso usted va a redactar su postura crítica y analítica. Analizar si es bueno o malo, qué es lo que ha pasado, pero es su postura crítica y analítica sobre su estudio de caso. Todo su tema de estudio de caso lo han de ver escogido o ya lo tienen seleccionado, pero es porque ustedes ya lo observaron o algo que a usted le llamó la atención. Eso es fundamental también del tema, no que me lo sugieran, no porque ya no tengo de dónde sacar el tema, voy a coger este tema. También es fundamental el estudio de caso, escoger un tema que me llame la atención, porque si me llama la atención, yo voy a buscar información. Y si a mí me llama la atención de esa problemática, voy a tener bien sustentado mi análisis de resultados porque va a ser mi criterio personal, mi crítica sobre esa temática. ¿Ya? Entonces, eso se refiere a los análisis y resultados. Y con eso viene conclusiones y recomendaciones, que es el otro capítulo, el tercer capítulo. Es la síntesis de las principales hallazgos en función a los objetivos planteados. Debe ser necesario que puede agregar descubrimientos inesperados respecto al caso, más allá de los objetivos iniciales. Las conclusiones también deben estar enmarcadas en su objetivo general. ¿Ya? Todo va con su objetivo general. Las conclusiones son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado, que constituye una parte de su estudio de caso, que representa un discurso de cierre de la misma. Por ello, debe contener los elementos necesarios suficientes para dejar claros los resultados de los objetivos de trabajo. Su procedimiento es seguido el cumplimiento de los objetivos, específicamente del general, dejando claro al lector las características generales de su investigación. Un ejemplo de la convivencia, una conclusión. Después de haber realizado mi análisis de resultados, concluyo que la convivencia en el barrio X se puede mejorar si hay ingresos económicos en las familias. Esa es mi conclusión que alcancé a definir, porque la convivencia se destruyó, porque hubo pérdida de desempleo, de trabajo, no había cómo trabajar, hubo problemas de convivencia. Entonces yo llego a la conclusión que la convivencia en familias se mejora si hay estabilidad económica. ¿Ya? También puedo concluir que en el barrio mismo de convivencia, concluyo que las familias de más bajos recursos fortaleció su convivencia familiar. ¿Ya? Entonces, esas serían unas conclusiones, ejemplos de conclusiones que ustedes deben hacer o concluyen después de hacer todos los apartados anteriores. Y antes de eso, de redactar sus conclusiones, usted debe escribir un párrafo introductorio para iniciar, con el fin que el lector se contextualice y pueda adentrarse en el sentido del cuerpo de la conclusión. Siempre es necesario un párrafo introductorio, inducirle al lector o al quien le va a revisar su proyecto, su estudio de caso, inducirlo a leer o cuáles son sus conclusiones. Porque si no formula usted bien un párrafo introductorio, no llama la atención. Eso también influye en la redacción
Por eso, como me dijeron una vez, las letras enamoran también en literatura. Entonces, si tiene usted una buena redacción, a la persona que le va a revisar le va a llamar la atención. Eso es en conclusiones. Las recomendaciones constituyen que van de la mano con las conclusiones de investigación. Algunas conclusiones o recomendaciones se redactan sin hacer distinción de una de otra. En ocasiones las recomendaciones son las respuestas, se puede decir, las respuestas de las conclusiones, o lo que quiere lograr. Usted identificó en su conclusión una problemática. Entonces usted recomienda cómo solucionar esa problemática. ¿Ya? Si usted encontró un aspecto que está factible, está la convivencia logrando en tal ambiente, entonces usted da una recomendación cómo mejorar eso para futuros estudios, porque sus estudios de casos van a ser la base de un inicio de una investigación posteriormente en los próximos meses, años. Ya, pero también hay que tener en claro que existen recomendaciones desde un punto de vista metodológico, recomendaciones de un punto de vista académico y unas recomendaciones prácticas. Una recomendación metodológica es que dejan abierta la posibilidad de estudios posteriores. Como les dije, dejan abierto la investigación para futuros estudios de caso. En una vista académica es que deja la invitación a sus demás compañeros a realizar su investigación. Como saben, su trabajo va a quedar en el colegio, entonces va a servir como fuente de información para futuros estudios de casos anteriores. Puede dejar una recomendación tipo académico. También tenemos las recomendaciones prácticas. En se aplica para alguna organización o un sector o comunidad. Es importante incluir las recomendaciones o varias propuestas enfocadas a su objetivo. Si usted va a ser de la economía de su barrio, tiene que dejar una recomendación cómo mejorar si se ha dañado la economía, si se ha perjudicado la economía, cómo mejorar la economía en su comunidad en casos como están ahora o a problemas futuros similares a lo que estamos pasando. Entonces, son unas recomendaciones. Entonces, tenemos recomendaciones de vista metodológico, de vista académico y recomendaciones prácticas. Entonces, esas son las conclusiones. Y es lo que casi terminamos lo que va a ser la estructura de ese proyecto. La bibliografía son todas las fuentes que usted va a consultar, consulta de libros, internet, revistas, aplicando las reglas APA, porque para todo hay reglas APA, para el discurso, para un PDF, para un audio, para un artículo de revista, para lo que me dijo esa persona, aplicamos reglas APA. ¿Quién es el que está rayando la pantalla? Bibliográfica. Entonces, eso es en bibliografía. En el apartado de bibliografía está puesto ninguna, pero sí les aconsejo que pongan mínimo unas 5 fuentes para sustentar su información. ¿Ya? Tenemos anexos. Es el apartado de anexos, es un conjunto de información general de estudio de caso que sirve para reforzar los datos obtenidos de análisis. Los resultados pueden incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, base de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, otros insumos pertinentes. Estos son lo que utilizamos. Pongamos, si utilicé un cuestionario, debo poner el cuestionario en blanco. Si me tomo fotos entrevistando en la reunión familiar que voy a hacer, si utilizo audios no se puede poner. Si utilizo videos si utilizo los videos que dan en las noticias de la provincia sobre la economía, sobre la
la convivencia, también puede utilizar ese audio que lo veo en internet, en Facebook, y utilizarlo como anexo, ¿ya? Pero antes esa dirección ya irá en bibliografía. Entonces, esos en sí los pasos que va a tener su proyecto. ¿Ya? Y en todos estos temas, máximo es 15 hojas de su proyecto. 15 hojas. ¿Quién es el que me está dibujando corazoncitos en la pantalla? Ahora vamos a ver los temas macro de donde ustedes deben escoger su tema de estudio. ¿Ya? Los que tengan su tema de estudio vayan viendo que si están relacionados con los temas que nos propone el Ministerio de Educación. Ya no nos podemos salir de esos temas. Deben estar relacionados con esos temas. Hay temas, 8 temas, pero es para la educación presencial, pero a nosotros nos han asignado los 5 temas que los observan ahí. El primero es información sobre el COVID-19. Se refiere a la comprensión del estado actual de la localidad, la región, el país y el mundo con respecto a la pandemia del COVID-19. Sus efectos en múltiples ámbitos de salud, social, económico y ambiental, emocional, entre otros. En base a esto deben enmarcarse su tema y el cual debe cumplir el siguiente objetivo, los que cojan sobre el COVID-19. Comprender los cambios sociales, educativos y económicos en el país. El mundo ocurridos en tiempos de pandemia pueden contribuir o modificar nuestra forma de actuar para cuidarnos, cuidar a los otros y convivir en paz, empezando por nuestra naturaleza. Ya. Entonces, en todo lo que nosotros investiguemos, debemos enmarcarnos en este objetivo que vamos en busca de contribuir o modificar nuestra forma de actuar, de cuidarnos, cómo convivir con lo que estamos pasando, empezando por nuestra casa. Eso debe siempre estar enmarcado los estudiantes que cojan en base la información sobre el COVID-19. Entonces, los objetivos deben estar bien claros, que debe cumplirse eso en todo su estudio de caso. Asimismo, los estudiantes tienen de escoger la convivencia. Se refiere al intercambio constante con otros seres vivos, reconociendo la necesidad de vivir en compañía de otros individuos en el marco del ambiente pacífico y armonioso, sereno e informado sobre los temas de cotidianidad, a este caso, y la situación actual de la pandemia mundial. El cual, los que cogen convivencia deben tener claro esta parte y el objetivo que debe prevalecer. No rayen la pantalla, verá que esto va grabado y se va al YouTube. A ver un ratico, Lucho, por favor, a los estudiantes, y vamos a identificar quién está haciendo esta situación. El compañero Lucho tiene acceso para identificar a las personas, que por favor, guardemos compostura y respeto a todos los que estamos atendiendo la conferencia. Sí. Siga, Lucho. El objetivo es comprender y trabajar cooperativamente y favorecer la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar y comunitaria, social y con el entorno natural, por medio de la comunicación afectiva, el ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. Las personas que escojan un tema sobre la convivencia debe tener claro que debe hablar o quiera mejorar qué es la convivencia familiar, la convivencia comunitaria y social en su entorno natural, de su comunidad, barrio, con una comunicación afectiva y donde se ejerza derechos y deberes. Entonces, deben identificar el concepto que se refiere de convivencia y el objetivo de convivencia. En base a esto, debemos formular nuestro tema de investigación, nuestro estudio de caso. Tenemos la democracia.
Se refiere a una forma de gobierno en la que toda la comunidad ejerce el poder y la posibilidad cívica, ya sea directamente o por medio de un representantes libremente elegidos, de principios de gobierno y la mayoría de derechos individuales, de democracias que evitan los gobiernos centralizados y descentralizan en múltiples y niveles de región y localidades. Ya no hay luz. Los que escojamos democracia debemos enmarcarnos en este objetivo: comprender las decisiones y participación colectivas adoptadas por la familia y la comunidad que contribuyen a la seguridad y al bienestar de la sociedad a partir de las decisiones democráticas de la información y comunicación asertiva. Entonces, si hablamos de democracia, nuestro tema es relacionado a la democracia, debe estar direccionado a la participación colectiva adoptadas en familia y en la comunidad para mejorar la seguridad de la sociedad. Entonces, estos objetivos deben tener claro de acuerdo a los temas que ustedes escojan. En este ejemplo, la democracia. Tenemos el cuidado de la naturaleza. Se refiere a identificar cómo funciona el medio natural, de qué manera el ser humano interactúa con los elementos, la naturaleza y los posibles impactos provistos y negativos de esta interacción, con el fin de orientar las decisiones hacia el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos. Por eso, antes de ustedes seleccionar el tema, primero lean esto que es objetivo y a qué se refieren los temas macro. En base a eso, escojan el medio ambiente. El objetivo es comprender la dinámica existente en el entorno y los seres vivos, así como el rol que cumple el ser humano en esta interrelación esencial para el cuidado de la naturaleza, su conservación y la concientización sobre el deterioro del ambiente en la actualidad. Entonces, eso es lo que debemos enmarcarnos los estudiantes que escojan el tema relacionado con el cuidado de la naturaleza. Aunque al final se les mostrará que ya el ministerio les sugiere unos 9 temas que ustedes pueden escoger. Solo lo que aumentarían es dónde lo van a hacer el proyecto, sea familia, barrio o comunidad. El último tema que también puede formular su tema es los derechos humanos. Se refiere a los derechos inherentes de todos los seres humanos, así sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo y origen, nacional, étnico, color, religión o lengua. Para esto deben basarse en el objetivo que es comprender los derechos a través del conocimiento de los deberes y de las responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia de libertad y paz y justicia en el marco del cumplimiento de los derechos como libertad de opinión y la conciencia, educación, vivienda y participación política en el acceso de información. En este también sí hay muchos temas que pueden escoger porque sí se vulneraron derechos por efectos de la pandemia. Esos son los 5 temas que ustedes deben, los temas macros de donde ustedes deben formular su caso de estudio. Esto no es para ustedes. Ahora les voy a decir el número de palabras que usted debe redactar en cada apartado. La introducción, 250 palabras. Los antecedentes, 250 palabras. La definición del problema, 250 palabras. La justificación de estudio, 100 palabras. Los objetivos de estudio, 100 palabras. El marco conceptual, 900 palabras. El marco metodológico, 500 palabras. Resultados, 400 palabras. Análisis de resultados, 250 palabras. Conclusiones, 250 palabras. Recomendaciones, 200
perdón, 250 palabras. Y las referencias, como les dije, les dan que no pongan ninguna, pero yo les sugiero que pongan unas 5 como mínimo. Los anexos también dicen ninguno, pero se les sugiere que pongan unas fotografías, ustedes conversando con su familia, o ha investigado, o ha observado. ¿Ya? Entonces, esos son el número, y el máximo de estos números de palabras son 15, máximo 15 hojas. No es muy intenso el proyecto, y no es necesario ir todo al internet. Todo lo podemos observar, analizar en nuestra familia, barrio o comunidad. Aquí es lo que yo les decía, lo que habían rato de los temas del COVID-19, convivencia, son los temas macro que observan en azul. Los temas emergencia sanitaria, cuidado en forma de relación social, vida cotidiana y democracia, cambio climático en relación con el ser humano, la educación es un derecho humano y universal. Estos son los temas. Si ustedes escogen el estudio de caso, debe tener, un ejemplo, el cuadro azul y el cuadro rojo, y usted formula lo que está estudio de caso en los cuadros verdes. Entonces, como tenemos 5 ámbitos, cada uno tiene ya su tema y sus estudios de caso que nos sugiere el Ministerio de Educación. Pague, don Marino, el micrófono. Oye, saludos, no estamos. Buenas noches, buenas noches. Temas que ustedes los pueden ya escoger de aquí, de los 9 que tienen. Dice, las medidas adoptadas de la importancia para evitar el contagio del COVID-19 en la comunidad tal o en la familia tal. Estudio de caso, el impacto económico, social frente al aislamiento por el COVID-19 en el barrio tal. El cumplimiento de las actividades dentro y fuera del hogar por los miembros de la familia. El cumplimiento de las normas de convivencia de la sociedad en la familia tal o en la comunidad tal. Expresiones de la democracia en la vida familiar del barrio tal. Experiencias de la democracia de la comunidad tal. La contaminación y sus efectos en la salud y el medio ambiente en la comunidad o en el barrio. Desafíos para la conservación de la biodiversidad del Ecuador. Y la educación transforma vidas. En tiempo de pandemia sería. Ya. Entonces, esos son los 9. El caso número 9 no es para ustedes, porque eso es destinado solo para las personas privadas de la libertad que tenemos nosotros. Pero los otros casos ya están sugeridos, los 9 casos para ustedes. Pero ya eso es libre decisión. Si los acogen ustedes esos, o formulan sus propios estudios de caso. Eso es todo lo que es la presentación. En forma resumida, lo que va a contener su proyecto de estudio. Los demás temas, cada asesor irá profundizando para su realización. ¿Ya? Eso es todo, doctor. Ya. Si me escuchan, bueno, Lucho, yo quiero agradecerle por la explicación que nos ha dado sobre la situación del proyecto de grado. Manifestarle a los estudiantes que de aquí en adelante, pues inmediatamente tienen que ponerse en contacto con los compañeros asesores del proyecto para que vayamos ya consolidando la situación de la entrega de este trabajo. Según lo que tengo entendido, pues para información de ustedes, hasta fin de mes debemos ya de concretar este trabajo del proyecto de grado. Entonces ya nos tenemos que poner en contacto inmediato con los compañeros docentes que van a asesorar de acuerdo a la lista que les había enviado al grupo de los días sábados,
Me imagino que la compañera Gisela también ya les ha de haber indicado a los estudiantes de la